en el amor. Permanece en el amor. Enamórate. Todo será De otra manera. Nada Bueno, nos vamos disponiendo para empezar nuestro encuentro. para Dios. Gracias, San Ignacio. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a este espacio, Mi Fe, Mi Iglesia. Hoy me puse la boina porque han visto que la promoción está San Ignacio con una boina. Entonces me puse la boina. Antes de empezar te voy a pedir que tengas a mano todo lo que vas a necesitar para este momento de encuentro. Si vas a tomar nota, algún papel, algún lápiz, si vas a tomar mate, si tenés algún chipacito ahí enfrente. Es un momento de encuentro y de reflexión acerca de nuestra fe y de nuestra vida. Si estás en Instagram, ya ves que estamos directamente, así que en Facebook las imágenes vienen con dibujitos y otras cosas más, así que si quieres vernos en Facebook o nos seguís acá nomás en Instagram. Entonces vamos a empezar nuestro encuentro. Te propongo que lo hagamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre María, ella que supo de fe, ella que acompañó a la iglesia naciente después de la resurrección de Jesús, que nos haga de alguna manera vivir nuestra fe y vivir nuestra iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Bueno, esto más me quiero ver. Ahí estoy, fantástico. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy es algo que nos propuso el Papa Francisco la semana de resurrección, que es un plan para resucitar. Seguramente te habrás dado cuenta que lunes, martes y miércoles fuimos tocando el mismo tema. Y hoy vamos a afrontar esto del plan para resucitar con el agregado de la iglesia. Así que si estamos listos, si estamos preparados, manos a las obras. Entonces empecemos por aquí. Como te dije, vamos a empezar desde lo que nos propuso el Papa. Estoy ahora en chiquitito aquí. Lo que nos propuso el Papa en una meditación que él la llamó un plan para resucitar. Que en realidad es un plan y es una propuesta. Y entonces Francisco toma como base aquel texto del Evangelio donde Jesús se aparece a María y a María Magdalena y a unas mujeres que fueron al sepulcro a embalsamar a Jesús, porque fueron con aceites para embalsamarlo. Entonces, al llegar al sepulcro, se encuentran con la piedra que había sido corrida, y adentro no está el Señor. Se preocupan, se angustian, entonces se preguntan, y entonces se aparece el Señor y les dice tres cosas importantes. Primero, que no tengan miedo. Segundo, que se alegren. Tercero, les da una misión. Entonces, el Papa Francisco desde ahí nos hace una propuesta. La primera cosa que nos dice en su meditación es esta, que Jesús a estas mujeres que habían ido al sepulcro las invita a la alegría. Ciertamente estas mujeres no estaban en la alegría, sino que estaban
en la tristeza y en el dolor de una muerte bastante cruel, bastante dura. ¿Mm? Entonces Jesús se le aparece y las invita a la alegría. El resucitado las invita a la... Y esto parece que es para estas mujeres una provocación. ¿Cómo invitar a la alegría en un momento de tanto dolor? ¿Cómo invitar a la alegría en una situación tan difícil? Porque ¿en qué situación se encontraban las mujeres? Ciertamente, al llegar al sepulcro de Jesús y verlo abierto, se le generan dudas. ¿Qué pasó? ¿Quién se robó el cadáver? ¿Dónde está? Por otra parte, también se le ahonda el sufrimiento. No solo había muerto Jesús, sino que había desaparecido su cuerpo. Y por tercero, caen en unas perplejidades. No entienden qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y en este contexto, es donde sucede todo. Y entonces uno se puede preguntar con el Papa Francisco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a estas mujeres? ¿Cómo hicieron para pasar del dolor, de la duda, de la perplejidad a la resurrección? Porque si entendemos cómo hicieron ellas, tal vez podamos entender cómo tenemos que hacerlo nosotros. Y entonces, estas mujeres, ¿qué fue lo que hicieron? La primera cosa fue, nos dice el Papa Francisco, asumir la vida como venía. ¿Y cómo les venía la vida a estas mujeres? Con dolor, con sufrimiento, con pérdidas, con ausencia, con decepción, con fracaso. También tenían otras cosas, las alegrías de la vida, pero en ese momento la coyuntura de la muerte de Jesús había sido terrible. Asumir la vida para estas mujeres y asumir la vida para nosotros también es asumirla desde los obstáculos, desde las dificultades, sin evadirse de ellas. Y tampoco sin ignorar lo que sucedía. ¿Qué era lo que sucedía? Jesús había muerto y el cadáver no estaba. Entonces, desde este punto de partida, recibieron un anuncio desbordante. Algo que las superó a ellas. Y las superó de tal manera que las invitó a salir de sí misma. Entonces, este anuncio fue como esa fuerza que les ayudó a superar las dudas, el sufrimiento, los miedos, las perplejidades. Y entonces, ¿cuál es el anuncio que le hace el Señor? Es este, que el Señor puede transformar la vida. Así como le transformó la vida a estas mujeres, también puede transformarnos la vida a nosotros. Y este es el gran anuncio. Entonces el Papa Francisco nos hace una pregunta, y se hace una pregunta, y nos invita a hacernos una pregunta. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en toda esta situación? Y entonces, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. La primera cosa que hemos aprendido a partir del relato y lo que nos comentaba el Papa Francisco es que nadie se salva solo. Nadie. A ver, la fe es una acción personal. Pero atención, que también puede ser una acción individual. Y cuando la fe es una acción individual, entonces estamos solos. Cuando la fe es una acción personal, es algo que me personaliza. Y entonces la fe no es una acción individual. Como la resurrección, tampoco es individual. Esto es lo que hemos aprendido.
Entonces a mí me gustaría partir desde aquí para seguir avanzando, ¿m? En mi fe y en mi iglesia. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, bueno, ¿cómo afecta este mensaje a la iglesia? La iglesia, que somos todos, estamos llamados a resucitar. A veces nos cuesta un montón resucitar, porque el proceso resucitador tiene que pasar por la muerte. Y no sé ustedes, pero yo al menos no quiero morir. La muerte es dolorosa. La muerte es un proceso de vaciarse de sí mismo. La muerte es despojarse de todo lo que uno tiene. La muerte es dejar lo que uno posee. Y a veces están esas muertes que son la muerte física y después las otras muertes que necesitamos para resucitar. Y es ahí donde se generan nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil morir. No es tan fácil morir. Entonces, la iglesia está llamada a resucitar, pero pasando por la muerte de la cruz. Y está llamada a resucitar continuamente. Y esto es un dato no menor, no menor. ¿Por qué? Porque no es que resucitamos una vez. Estamos constantemente resucitando. ¿Y resucitando para qué? Resucitando para la vida. Las mujeres que fueron al sepulcro, ellas no fueron buscando la vida. Ellas fueron a un funeral. En realidad fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. En cambio, Jesús nos invita a resucitar a la vida constantemente. Y ese constante es un actualizarse, es un día tras día estamos llamados a resucitar. Qué cosa difícil, qué cosa bonita, qué cosa hermosa. Y entonces, para resucitar constantemente, necesitamos hacer algunas cosas que nos van a ayudar. ¿Y qué son esas cosas que nos van a ayudar a resucitar constantemente? La gran palabrita, discernir. Gran palabrita ignaciana, pero no solamente ignaciana, sino gran palabrita de la iglesia. Para resucitar constantemente necesitamos constantemente discernir. Es decir, tenemos que ponernos a nosotros mismos bajo la lupa del discernimiento. ¿Y qué tenemos que discernir? Todo lo que hacemos, todo lo que somos. Y así como cuando hablamos de discernimiento, hablamos de buen espíritu, mal espíritu, siempre hay dos cosas que se disciernen, o el discernimiento se hace entre dos cosas o entre dos polos. Cuando nosotros hablamos de la vida resucitada, también hablamos de dos polos. Y entonces, ¿cuáles son esos polos? ¿O qué es lo que tenemos que discernir? Primero, tenemos que discernir si aquello que hacemos, aquello que queremos, aquello que deseamos, está en consonancia con la fe. Porque, ¿qué pasa? A veces lo que queremos, a veces lo que deseamos, a veces lo que anhelamos, no tiene mucho que ver con la fe. Y cuando no tiene mucho que ver con la fe, entonces se nos generan problemas. Se nos generan problemas, que bueno, lo vamos a ir como tratando de tratar el día de hoy. Entonces, por un lado tengo que discernir si todo lo que hago y todo lo que espero y todo lo que deseo está en consonancia con la fe. Por otra parte, también tengo que discernir si aquello que quiero, que deseo y que hago, en realidad no es mi idea de lo que quiero, o son mis esquemas de los que quiero, o es una simple satisfacción del deseo más profundo que tenemos, o no es el deseo, la satisfacción de esa idea definitiva que tenemos en nuestras mentes. Todo un plan para discernir, todo un plan para convertir. Porque el gran problema no es lo de afuera, es lo nuestro.
A veces estamos tan agarrados a nuestros esquemas, a veces estamos tan agarrados a nuestros ideales, a nuestras ideas, y no somos capaces de dejarlas morir para poder nacer a la vida de Dios, para poder resucitar. Entonces, acá hay un gran camino. Entonces, ¿cuál es el plan? Ese plan para resucitar. A mí me parece que el gran plan para resucitar que tiene la iglesia para nosotros es el siguiente. Vamos a verlo. Atención, estoy acá abajo. Para los que me ven en Facebook estoy abajito. Entonces, vamos a... Acá tengo unas cosas que no tendrían que estar escritas todavía. Ahí, el más ese. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene la iglesia? ¿O cuál es el plan que nos propone la iglesia para con Jesús resucitar? A mí me parece que el plan que tiene la iglesia es unir la fe con la vida cotidiana. ¡Qué gran plan! ¡Qué gran plan! Unir la fe con la vida de todos los días. Y entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos dos polos. Por un lado tenemos el polo de la fe y por otro lado tenemos el polo de nuestra vida cotidiana, que a veces sufren como una decisión, se van como separando. Mi vida va por un lado, mi fe va por otro. Ciertamente es un poco como esquizofrénico, pero es posible vivir así. Digamos, somos testigos de que a veces caemos en esta dicotomía. Nuestra vida cotidiana va por un lado, nuestra vida de fe van por otro. Y entonces nuestra vida de fe va bien, ¿no? Porque cumple con todo lo que tiene que cumplir. Y nuestra vida cotidiana va bien porque tiene esos ingredientes, esos sabores que a veces se hacen incompatibles con la vida de la fe. Y esto entonces, ¿qué es unir la fe con la vida? Lo primero que tenemos que pensar que Dios, la fe tiene que ver con Dios. Entonces la gran pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? Dios para nosotros no es una buena idea. Dios para nosotros no es una buena propuesta. Tampoco Dios para nosotros es un buen código moral de cómo comportarnos, de cómo ser. Dios es mucho más grande. Por otro lado, la fe no es solamente normas. La fe no es solamente ritos. Y entonces cuando ponemos juntas estas dos cosas, que Dios no es una buena idea moral y que la fe no son normas y ritos, entonces, ¿qué es la fe? La fe. Entonces, nosotros decimos que la fe tiene que ver con Dios y que Dios es una presencia en nuestras vidas. ¿Cuándo empieza la vida de la fe en nosotros? Cuando somos capaces de experimentar esta presencia. Si no somos capaces, si no hemos tenido la experiencia de experimentar la presencia de Dios, se hace difícil la vida de la fe. Y se hace muy difícil porque no hay experiencia de Dios. A ver si tengo algún comentario. Ahí sí, bien, fantástico. Gracias, Inés. Entonces, ahí vuelvo. Entonces, Dios es una presencia en nuestras vidas. Y cuando somos capaces de experimentar esa presencia, todo cambia. Dios no es una propuesta moral. Es la razón de nuestra existencia. Dios, la religión no es, la fe no son normas y ritos, sino que las normas y ritos son aquellos que nos ayudan a expresar con gratitud el reconocimiento de esta presencia en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca primero tomar conciencia de esa presencia. Es decir, hacernos conscientes de que Dios está en nosotros.
Algunos de ustedes cuando hacen acompañamiento, y llegamos a este punto de la presencia de Dios, descubrimos que Dios está presente, no solamente cuando lo invoco. Cuando lo invoco yo me hago presente a Él, tomo conciencia de su presencia. Pero Él está presente y operante en nuestra vida. Y la presencia es real, es cierta, es auténtica. Entonces, primero tomar conciencia de esa presencia. Y por otra parte, dar una respuesta a esa presencia. No basta con que seamos conscientes de que Dios está presente. Hasta ahí está todo bien. Ahora, esa presencia nos exige a nosotros una respuesta. ¿Lo ves al micrófono? Una respuesta. Es decir, tenemos que dar una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? La vamos a llamar respuesta creyente. ¿Y cómo vamos generando esa respuesta a esa conciencia de esa presencia? Con la oración. La oración es la respuesta creyente a la conciencia de una presencia operante. Con la contemplación, el ver. Contemplar es ver, y ver es darse cuenta. Muchas veces, siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Hay gente con la cual nos cruzamos en la calle, y no nos saludamos a veces. Entonces cuando nos ven nos reclaman por qué habíamos sido así. Y nosotros le decimos, no, lo que pasa es que no te vi. En realidad, no lo vimos porque no lo contemplamos. Vemos porque tenemos ojos, contemplamos porque queremos ver. Entonces la respuesta creyente es hacer este esfuerzo de ver. Pero también la respuesta creyente es ver creyentemente los acontecimientos de la vida cotidiana. Es decir, todo lo que me va pasando en la vida, reconocer ahí la presencia de Dios. Reconocer cómo este Dios se va como haciendo y operando en nuestra vida y en nuestra historia. Y eso no es algo que se improvisa, es algo que se cultiva, algo que se va construyendo en nosotros mismos. Entonces, por un lado, está unir esta fe, este tipo de fe. Por otro lado, tenemos el tema de la vida cotidiana. La vida cotidiana del creyente. Ahí está. ¿Qué es la vida cotidiana del creyente? ¿En qué consiste esta vida cotidiana del creyente? Entonces nosotros tenemos que decir que la vida cotidiana del creyente es una relación. Y acá está, volvemos a la misma idea de antes. La fe no es individual. La fe es personal. Es decir, es esa relación con el totalmente otro que me personaliza, que me hace más persona. Jamás es individual. Cuando la fe empieza a ser individual, los frutos de una fe individual es el individualismo de la fe. El yo me salvo solo. Es lo que acusa a Jesús. Es decir, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato. Y es fantástico, eso es una fe individual. En cambio, cuando nosotros tenemos con Dios una relación personal, nuestra fe es distinta. Es decir, nuestra fe se forja en la relación. Y atención, que la relación es a 360 grados. Mi relación con Dios y mi relación con los demás. Y entonces nosotros decimos, bueno, ok, fantástico. Acá está el gran tema. La relación para nosotros siempre fue hacia afuera. Me relaciono con esta persona, me relaciono con esta otra persona, me relaciono con este trabajo, me relaciono con esta situación, me relaciono con este... La relación siempre fue hacia afuera. Y a veces, algunos de la gente que nos conocen, nos echan en cara estas cosas, O nos dicen algo como esto, ¿no?
Ojalá fueses con tu familia o conmigo, así como sos en tu grupo. O nos dicen, nos reclaman, ojalá fueses conmigo así como sos en el servicio que ofreces. O a veces nos dicen, bueno, mirá, vos cuando vas a la iglesia sos uno y cuando volvés acá sos otro. En realidad, nosotros estamos en una situación donde la relación tiene otro componente más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde forzosa o voluntariamente tenemos algo que antes no teníamos. Este tiempo de cuarentena algunos de nosotros nos obligó y a otras de nosotros nos obligamos para vivirlo adentro. Y entonces, este tiempo de cuarentena nos dio tanto a los obligados como a los voluntarios algo que antes no teníamos, y que es el tiempo. Entonces nuestra vida creyente en este contexto, en esta coyuntura, es relación más tiempo. ¿Esto qué significa? Que nuestra salida ya no va a ser más hacia afuera, sino que va a ser hacia dónde. Y acá está lo importante, ¿no? Del plan para resucitar. Hacia adentro de mi propia vida cotidiana. Y entonces voy a tener como varias categorías a donde voy a poder irme, varios ámbitos a donde voy a poder salir. Entonces, el primer ámbito donde voy a poder salir es el de la interioridad. Es decir, voy a poder ir hacia adentro. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, esta semana ha sido un ir hacia adentro. Nos hemos explorado, nos hemos reconocido, nos hemos hasta dolorosamente decepcionado de nosotros mismos, nos hemos reconocido. Ha sido un viaje hacia adentro. El gran problema del viaje hacia adentro es el de disociarnos, el de hacer una vida interior que no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, mi vida interior va fantástica, mi tiempo de oración, pero mi vida real, la de todos los días, es otra cosa y parece que no se impactan. Y de vuelta, unir fe con vida. Estamos invitados a viajar hacia nosotros mismos. Y ahí donde estamos nosotros mismos, descubrir en nosotros la imagen refleja de Dios. Porque somos imagen y semejanza de Dios. En la medida que vamos hacia adentro, en la medida que nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos la imagen con la cual fuimos creados. Qué lindo, qué aventura, ¿eh? Pero ojo, viajar hacia adentro también es morir. ¿Es morir un poco o morir mucho? Depende. Entonces, también el otro viaje hacia donde podemos salir es hacer a familia. Me quedó como muy amarillo ahí en Facebook, muy amarillo. La familia. Si hay algo que antes no teníamos, era tiempo. Ahora lo que tenemos de más es tiempo. Entonces, este tiempo y esta relación también nos invita a no solamente reconocer y valorar a cada uno dentro de mi familia, que eso ya está bien, eso es lo de la vida común, sino que ahora tengo el tiempo para construir la relación, tengo el tiempo para sentarme, tengo el tiempo para escuchar, tengo el tiempo para hacerme problema con el otro. ¿Cuántas veces evitamos ciertas conversaciones? Porque son difíciles, porque
significan problemas, porque implican también arremangarse y tratar de solucionarlos, y a veces no estamos con esas ganas. Ahora tenemos tiempo. Qué lindo viaje, qué linda salida, qué linda relación. También la vida cotidiana tiene otro elemento que es re bonito, la amistad. La amistad es un gran ingrediente de nuestra vida cotidiana. Ciertamente, no sé si les pasa a ustedes, pero yo extraño a mis amigos, extraño a la gente con la cual comparto esta pasión. Entonces uno se va dando cuenta que la amistad funciona con un gran ingrediente, que es la gratuidad. Cuando la amistad es interesada, es amiguismo. Cuando la amistad es gratuita, es verdadera amistad. Que me permite identificación y diferencia. Entonces, ¿qué pasa en esta situación de cuarentena? En esta situación de cuarentena forzosa o voluntaria. Compartimos con el amigo lo que tenemos. ¿Qué es lo que nos quedó? Porque en realidad no nos quedaron muchas cosas, Ya en estas 5 semanas, creo que son 5 semanas que llevamos de cuarentena, ya terminamos de hablar de lo de afuera. Y entonces empezamos a hablar de nosotros mismos. Empezamos a compartir con nuestros amigos lo que tenemos. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras desilusiones. A veces hasta nuestros cansancios de estar tan encerrados. También nuestras ansiedades para que haya algo para hacer, para salir. A ver, el kiosquero o el tipo del supermercado que ni sabía quién era, ahora lo saludo con alegría. Tenemos lo único que tenemos para compartir es lo nuestro y lo cotidiano. Y entonces seguramente en este tiempo hemos estrechado vínculos con algunas personas, nos hemos contado cosas que tal vez no se lo hubiésemos contado en otra situación. Y último, y ya estamos casi terminando, quiero ver, muy bien. Y lo último, la iglesia. Porque la iglesia también es una relación, es un modo de relacionarse con Dios, de ser comunidad, de ser cuerpo de Cristo, de ser misionados. Entonces, ciertamente no tenemos la posibilidad de asistir al templo, salvo que como ustedes como yo que viven en el templo. Pero entonces, iglesia no es templo, iglesia es relación. Y este es el tiempo propicio para estrechar mi relación con la iglesia. ¿Y cómo la hago? Conociéndola un poco más, aprendiendo un poco más sobre su misión y su visión. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no hace otras cosas? Y también profundizando sus principios. Porque la verdad que en la vida de todos los días, estas cosas nos generan problemas. Y a veces no tenemos tiempo para profundizar esos problemas. Si somos amigos del cura, vamos y le preguntamos. Y si son amigos míos, te voy a dar una respuesta de 2 segundos. De 2 segundos. Te voy a dar la respuesta de 2 segundos. Pero qué lindo tener la otra respuesta, la linda, la larga, la que se entiende, la que fundamenta, la que proyecta. Entonces, todo un programa nos propone la iglesia. Unir fe con vida, vida con fe. Voy a sacar ese más. Entonces, qué lindo pensar en este proyecto,
Qué lindo pensar en este plan para nosotros y para la iglesia. Una iglesia que se deja resucitar por Jesús. Una iglesia que se deja rejuvenecer por Jesús. Y ojo, atención, cito algo que no lo tenía preparado, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. En la última jornada de la juventud, el Papa le dijo a los jóvenes: ustedes no son el futuro, son el presente. En realidad se lo dijo a los jóvenes y lo tomamos para todos, Los jóvenes no son el futuro, los mayores no son el pasado, todos somos el presente de la iglesia. Qué lindo pensarnos en presente de la iglesia, ¿no? Qué lindo pensarnos en nuestra fe como iglesia, como comunidad creyente. Y este presente, esto que nos toca vivir, es presente, no es un momento de prueba, no es que nos estamos preparando para lo que vendrá. También tenemos que prepararnos para lo que vendrá. Pero esto es lo que es acá donde tenemos que construir, es acá donde Jesús nos invita a resucitar, en la relación. Ojalá que las reflexiones te hayan servido, te hayan ayudado, te hayan puesto alguna pregunta. Ojalá puedas seguir como profundizando en la fe. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Me voy a poner la boina porque así está en la propaganda de promoción y porque me gusta. Me hace recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Bueno, me voy despidiendo de todos ustedes. Chau, chau. Y nos seguimos viendo en las redes. El modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. El modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. El modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Enamórate, Permanece en el amor. permanece en el amor. Enamórate, Todo será de otra manera. será lo que